Juan 5, 24 a 29, el que oye mi voz tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que pasará de la muerte a la vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo para que tenga vida en sí mismo. Y le dio el poder de ejercer el juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No te maravilles de esto, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y los que hicieron el bien saldrán a la resurrección de la vida, y los que hicieron el mal por la resurrección de la condenación. Juan 5, 24 a 29. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo, y en presencia del Espíritu Santo. La fe es el fundamento del Evangelio, y la fe solo puede construirse dentro de nosotros si entendemos el Evangelio de Cristo, y el poder que existe solo en él. Evangelio de Cristo, si queremos que algo bueno suceda y el nuestro en la vida. Debemos tener fe, y el apóstol Pablo dijo que la fe viene a través de la audición. Pero escuchar el Evangelio de Cristo, escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en los versículos 24 al 29. Jesucristo llama la atención de aquellos que estaban escuchando y les dijo algunas verdades. Y esas verdades eran pautas, eran consejos, eran guías espirituales. Las personas necesitan orientación espiritual porque no conocen el camino, no saben cómo vivirán la verdadera fe. Para vivir el verdadero evangelio. En tu mente solo pasan las cosas carnales, las cosas aquí en la tierra, en tu mente, no pasan las palabras de Dios no los conocen. Jesucristo dijo que el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, que el mundo no lo ve ni lo sabe. Pero lo vemos y lo sabemos, porque escuchamos la voz del Señor Jesús. En el versículo 24, comienza diciendo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, porque no vendrá a condenación, sino que ya se está alejando de la muerte, y ahora está en la vida y en la vida eterno. Queridos hermanos y hermanas, es necesario escuchar la palabra del Señor Jesús. Y mayúscula. Creer en el que envió al Señor Jesucristo, el Padre. Cuando escuchamos las palabras del Señor Jesús, las instrucciones, y reconocemos que el Creador del cielo y de la tierra fue quien lo envió a salvarnos, salimos de la muerte y comenzamos a vivir la vida eterna. En el versículo 25, dice que se acerca el tiempo y que ya ha llegado el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Jesús les estaba diciendo a los muertos. Pero no a los muertos que estaban debajo de la tierra. Se refería a los muertos vivientes que no conocen la salvación y, por lo tanto, no la tienen, porque no la conocen. Una vez, Jesús hablando con alguien que quería ser su discípulo, dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Se refería a las personas vivas, que estaban enterrando a alguien que había muerto físicamente. Pero los llamó muertos, porque no conocían la vida eterna, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Él explica que el Padre tiene vida en sí mismo, y porque Él tiene vida en sí mismo. También se la dio al Hijo, por lo que el Hijo de Dios también tiene vida en sí mismo. En el versículo 27, dice que el Hijo de Dios tiene el poder de ejercer el juicio, porque se ha convertido en un hijo del hombre, y porque es un hombre, tiene el poder de juzgar a los hombres. En el versículo 28, dice que los muertos vivientes viven cuando aceptan la vida eterna, pero también dice que los que están muertos en las tumbas también escucharán su voz, por lo que los que han hecho el bien saldrán de la tumba con vida eterna, pero aquellos que han hecho el mal serán elevados a la condenación eterna. Miren, queridos hermanos, Jesús habló de dos tipos de muertos. Los muertos vivientes que, cuando escuchen la voz del Señor Jesús y crean sus palabras, tendrán vida eterna, y los que están en la tumba son los físicamente muertos, que pueden elevarse a la vida eterna, pero también pueden elevarse a la muerte eterna, dependerán de la vida que llevaron mientras vivían. Queridos hermanos en Cristo, debemos creer las palabras de Cristo hoy, ahora, para
tener vida eterna ahora porque después de morir, ya hemos elegido nuestro destino, nuestro futuro dependerá de lo que estemos aquí en la tierra. Es por eso que lo estamos llamando a aceptar a Jesús y recibir vida eterna, aquí y ahora. Amén, gloria a Dios.